Hola. Antes de comenzar con esta historia me gustaría que le hicieras like a este vídeo y te suscribas para poder subir más contenido como este. Novela. Me vi envuelto en una historia de terror y aún así tengo que trabajar. Capítulo 142. Logramos hacer una compra legítima en esta loca historia de terror de supermercado usando certificados de regalo. Recogí mis artículos comprados y estabilicé al tembloroso estudiante de secundaria a mi lado. Para evitar llamar la atención sobre mi manga derecha vacía, me puse casualmente la chaqueta sobre los hombros mientras pasábamos por la caja. Un paso. 2 pasos. Y luego, respirando hondo, me di la vuelta. Las extrañas distorsiones del supermercado se habían desdibujado. Los letreros espeluznantes, los productos extraños, las horribles manchas de sangre y órganos. Todo se había desvanecido en el fondo, como si se hubiera difuminado de mi percepción. O más bien, ya no parecían antinaturales. Todo ahora parecía completamente normal. Como si fuéramos compradores comunes en un supermercado común. Vaya. El estudiante de secundaria exclamó asombrado y se detuvo. Pero al mismo tiempo. Los compradores anteriores a nuestro alrededor habían comenzado a percibirnos normalmente. Oh, disculpe. Un comprador se disculpó después de chocar con el estudiante de secundaria. El estudiante se puso rígido, retrocediendo torpemente. Lo siento. Agarré al asustado estudiante de secundaria y lo aparté. Te dije que no actuaras sorprendido. Sí, entendido. Se aferró a mi lado apresuradamente, pero ahora sus ojos brillaban. Entonces, ¿esto significa que podemos salir ahora? Sí. Vaya. Con esto, se omitieron todos los complicados procedimientos de escape. Al usar un certificado de regalo en la caja, fuimos tratados exactamente como los compradores anteriores. Incluso si alguien rompía artículos o comía alimentos durante las horas de cierre, podía pagarlos y salir sin problemas. Disculpe, me gustaría pagar. Espere un momento. Justo como Go Yeon-yeon estaba haciendo ahora. Escuché atentamente mientras ella estaba en la caja. Cliente, dañó la propiedad de Lucky Mart. Por favor, compense, total, 39.900 wons. Está bien. Go Yeon-yeon entregó tranquilamente un certificado de regalo de 50.000 wons. El cajero inflado, como un globo, arrebató el certificado de regalo y, con una sonrisa antinaturalmente amplia, devolvió 10.000 wons como cambio. Luego, con una voz monótona y plana, el cajero preguntó: «Ah, ¿quiere que registre este chicle también?» Sí. Solo después de que esa transacción se completó, los artículos que ella había elegido fueron procesados normalmente. Uf. Solté un suspiro de alivio. Como era de esperar. Nada supera este método cuando no sabes cuándo volverá a abrir la tienda. Al pagar por errores pasados, pudimos irnos limpiamente, sin incidentes. Y, para ser completamente honesto, si Lucky Mart hubiera permanecido cerrado por más de una semana, alguien de nuestro grupo habría cometido un error tarde o temprano. Yo. Los estudiantes de secundaria. Incluso Go Yeon-yeon. Mis suministros personales no habrían durado para siempre. Comer en la escalera solo era una opción si teníamos comida. Una vez que se me acabara mi reserva, no tendríamos más remedio que robar del supermercado. Y eventualmente, alguien sería atrapado. Lo que significaba que serían convertidos en suministros de la tienda. Me alegro de haber evitado ese resultado. Miré hacia adelante con renovada determinación. Una vez que el estudiante que el agente bronce había estado protegiendo terminó de pagar, Go Yeon-yeon lo esperó y salieron juntos de la fila de la caja. A salvo. Lo logramos. Gracias. No fue nada. Ahora, todo lo que quedaba era agente bronce. Hicimos una señal a las 2 personas que quedaban en las cajas. Ryu Jaekwan y Lee Soobin. Los 2 que habían sido elegidos para usar el objeto de escape de emergencia, los cordones de 5 colores. Agente bronce, lo más probable es que no pudiera salir usando un certificado de regalo dentro del límite de 100.000 wons. Y es mejor que ese estudiante se vaya con usted. El que desapareció primero. El agente bronce ya había sido procesado como suministros de la tienda.
El costo de restaurarlo a través de la caja normal estaba muy por encima de los 100.000 wons, lo que hacía imposible que saliera de esa manera. Y en cuanto a Lee So-bin, fue la primera víctima de esta historia de terror. Es decir, fue la segunda persona confirmada para el escape de emergencia. Entre nosotros, había estado desaparecido por más tiempo, y no teníamos forma de saber cuánta deuda había acumulado con el supermercado. Además, sin el caramelo de la nostalgia, apenas podía moverse debido al puro shock mental. De todos modos, no podíamos robar ese objeto. Si el poder espiritual del cordón había sido usado o no, podía ser rastreado por el taller Dokai. Lo que significaba que era mejor usarlo sabiamente. Hablé rápidamente. Deberían irse ahora. El agente bronce me miró en silencio, luego dijo: Vaya usted primero. Una vez que confirme que está a salvo, inmediatamente. Puede irse. Alguien se abalanzó de repente sobre el agente bronce. Una mujer de unos 40 años, babeando mientras tropezaba hacia adelante. O más bien, alguien que alguna vez había sido ama de casa. Estaba contaminada. Sus ojos se habían vuelto antinaturales, y en lugar de brazos, sus mangas terminaban en manos de maniquí. Una persona desaparecida a largo plazo. ¿Puedes salir? Estás hablando con ellos. Ja ja ja. Vamos a salir. Vamos a salir. Se había dado cuenta de que el agente bronce estaba con nosotros. Pensé que podríamos simplemente pagar e irnos sin problemas. Causar un alboroto con los compradores normales atraería a los empleados, lo que generalmente impedía que las personas desaparecidas interfirieran. Pero esa suposición había sido demasiado lógica. Una vez que alguien es corrompido por la historia de terror, sus deseos pueden distorsionarse. Por ejemplo, un impulso obsesivo y único de escapar. Yo también quiero irme, yo también quiero irme, dámelo, dame el certificado de regalo. Los compradores de alrededor se giraron para mirar. La mirada de la cajera se posó en nosotros. Cliente, ha dañado propiedad de Lookimart, compensación requerida, total, 5.208.240 wones. No, esto no puede pasar. Por lo menos, si tuviéramos que correr, podríamos dejar a estas personas atrás, pero esos dos no podían ser atrapados. Corrí de vuelta a la tienda, bloqueando la vista del cajero mientras gritaba: ¡Vayan, ahora! Sin dudarlo, el agente bronce sometió a la mujer desaparecida, empujándola a un lado el tiempo suficiente para agarrar al estudiante de secundaria y atarle los cordones de los zapatos. Luego, 3 pasos. ¡Ah, qué miedo, qué miedo! Déjenme ir. Paguen compensación. Con gritos de pánico y la voz distorsionada del cajero como telón de fondo, los dos desaparecieron, como si hubieran sido borrados de la existencia. Fase 1 escape, Rayu Haekban, Lee So-bin / éxito. Pero no tuvimos tiempo de recuperar el aliento. Puedes irte, puedes irte. Yo también quiero irme, ellos tienen dinero. Con la atención atraída, otras personas desaparecidas a largo plazo comenzaron a murmurar. Emergiendo de detrás de exhibidores, escaleras mecánicas y esquinas de baños. Corrí hacia el mostrador, gritando: ¡La vela! ¡La vela! Go Yeon-yeon ya la había sacado, tirando de los estudiantes de secundaria detrás de ella. ¡Salgan! Los 3 corrieron hacia la salida. Entonces, Go Yeon-yeon empujó solo a los 2 estudiantes de secundaria a través de las puertas de cristal. En el momento en que salieron, desaparecieron. Fase 2 escape, Hang Minseo, Yeon Haeon / éxito. Habían regresado. Entonces, Go Yeon-yeon volvió corriendo adentro. Agente Uvas, lo que sea que estés haciendo. Me saludó frenéticamente con la mano mientras sostenía la vela. Corrí hacia el resplandor de la llama. Pero a estas alturas, el escaparate y el área de pago se habían convertido en puro caos. Más personas desaparecidas a largo plazo aparecían, susurrando, acercándose. Y los empleados habían comenzado a reaccionar a la extraña situación, volviéndose hacia nosotros, listos para confiscar más suministros. Sal, ahora. Realmente quería hacerlo. Pero este era el momento que había estado esperando. El momento en que solo quedaban 2 personas. Un espía y un infiltrado. Espera, solo un momento.
¿Y ahora qué? Metí la mano en mi bolsillo y saqué los vales de regalo restantes. Vamos a usar el resto de los vales de regalo antes de irnos. Rápidamente volví al área de pago. Desde el momento en que me di cuenta de que nos sobraría saldo, había estado planeando esto. Los extraños productos vendidos en este supermercado. Así como había obtenido artículos de Calle de la Muerte y las historias de terror de la tienda alienígena, esta seguía siendo una historia de terror de supermercado. Eso significaba que tenía que haber artículos peculiares y anormales escondidos entre los estantes. Pero entre ellos, debe haber algunos útiles. Después de todo, eso era lo que lo hacía interesante. Y esos artículos no podían obtenerse robando a los compradores anteriores. Como simplemente repetían sus acciones anteriores, todas sus compras eran solo artículos domésticos comunes. Lo que significaba que tenía que encontrarlos y comprarlos yo mismo. Necesito encontrarlos rápido. Antes de que las personas que ya habían escapado comenzaran a cuestionar las cosas. Y antes de que me viera envuelto en el caos. Date prisa. Escaneé frenéticamente la tienda. Como era mayo, la sección de eventos del Día del Niño en el primer piso estaba llena de juguetes, y eso en realidad facilitó la búsqueda de los productos extraños. Aparecían borrosos, casi como si estuvieran intencionalmente ocultos a la percepción. Los productos de edición especial, de la historia de terror de Lucky Mart. Vi un modelo de tren, un flotador de dona, un juego de plastilina. Pero no los recogí. Algo seguro. No quería correr riesgos innecesarios. Si era posible, quería un artículo sobre el que ya hubiera leído en los registros de exploración de la historia de terror de este supermercado. El problema era que la mayoría de las descripciones que recordaba eran de solo unas pocas palabras, y no sería fácil hacerlas coincidir con los productos exactos. Identifícalo. Apreté los dientes y busqué tanto en mi memoria como en los estantes al mismo tiempo. Si pudiera encontrar algo que ya conocía. Espera. Ese. Vi una exhibición de eventos apilada con peluches. Y entre ellos, algunos estaban borrosos. Me acerqué y me concentré más allá de la distorsión para ver mejor. Un peluche de lagarto blanco. Exactamente el mismo que había estado en el escritorio del jefe de sección Lee Jaeon en la oficina del escuadrón D. Agarré el peluche. ¿Has elegido? Sí, ¿y tú, Jeongeun? Go Jeongeun asintió. Sostenía un pequeño objeto en la mano. Vamos. Corrimos de vuelta a la caja, cada uno aferrándose a nuestros artículos elegidos. Detrás de nosotros, las personas desaparecidas a largo plazo estaban siendo convertidas en suministros de la tienda. Las cantidades que se les exigían eran tan absurdamente altas que ni siquiera valía la pena considerarlas. El total asciende a 28.000 wons. En un abrir y cerrar de ojos, habíamos pagado nuestros artículos y jadeamos mientras nos apresurábamos hacia la salida. Si la oficina no pregunta, simplemente no mencionemos esto. De acuerdo. Gracias. En lugar de poner a prueba la última pizca de paciencia de Go Jeongeun, corrí obedientemente junto a ella hacia la entrada del supermercado. Estoy apagando la vela. Sí. Y entonces, empujamos las puertas de salida. Ja. Quizás fue porque habíamos estado atrapados adentro durante días, pero mi estómago se revolvió. Seguía dudando si había cometido un error en algún lugar. Vamos. Apreté los dientes y me obligué a avanzar. El stand promocional, antes distorsionado, apenas se registraba en mi visión. Lo que había delante eran las puertas de cristal, y más allá de ellas, el paisaje pasado. Por un momento, sentí un breve terror. ¿Y si estábamos a punto de entrar en el pasado? Pero, ignóralo. Go Jeongeun y yo dimos un paso adelante. Las puertas automáticas se abrieron suavemente. Din. Corrimos. Adelante, adelante. Una brisa fría golpeó mi cara, seguida por la cegadora luz del sol. Parpadeé. Ja. Lentamente, el brillo se desvaneció. Y con mi visión restaurada, vi una calle familiar bañada por la luz del sol de finales de invierno. Un callejón tranquilo de la década de 2020. Y delante de nosotros, las personas que habían escapado antes que nosotros. Ah, gente.
Los estudiantes de secundaria corrieron hacia nosotros. Sus caras estaban manchadas de lágrimas y mocos, pero sus expresiones estaban llenas de puro alivio. Al verlos, finalmente se sintió real. Lo logramos. Fase 3 escape, Goyeon-yeon, Kim Soleum /éxito. Finalmente somos libres.